¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre cultivar patatas está completamente equivocado? Hoy vamos a hablar de un método revolucionario. Vamos a descubrir cómo el método de la paja te permite cosechar 3 veces más patatas, sin dar una sola palada, sin dolor de espalda y gastando exactamente 0 euros. Te prometo que, para el final de este video, la idea de usar una azada o una pala en tu huerto te parecerá algo de la prehistoria. Existe el mito gigantesco de que para sacar algo bueno de la tierra hay que sudar, sufrir y romper el suelo hasta quedar exhausto. Pero la naturaleza es mucho más inteligente que eso. Voy a revelarte un secreto que los agricultores comerciales no quieren que sepas. Un sistema tan sencillo que parece magia, donde el trabajo pesado lo hacen los insectos y tú solo te dedicas a recoger los frutos. ¿Crees que es imposible conseguir comida gratis sin esfuerzo físico? Quédate conmigo y prepárate para cambiar tu forma de ver la jardinería. Y dime en los comentarios desde ahora mismo, ¿cuántas horas has perdido cavando en tu vida? Para entender por qué este método funciona tan bien, necesitamos hacer un pequeño viaje en el tiempo y observar cómo actúa la naturaleza en un bosque salvaje. En la naturaleza pura, nadie viene con un tractor a voltear la tierra cada primavera. Las hojas caen de los árboles, las ramas se rompen, y todo ese material orgánico se acumula formando capas protectoras sobre el suelo. Con el tiempo, este manto se descompone creando la tierra más fértil, suelta y rica del planeta. Fue observando este fenómeno natural que pioneros de la permacultura, como Ruth Stout a mediados del siglo XX, comenzaron a experimentar con la idea de no intervenir el suelo. Ella popularizó el concepto de crear huertos utilizando gruesas capas de mantillo permanente, demostrando que podíamos imitar la sabiduría del bosque en nuestros propios patios. El cultivo de patatas, un tubérculo originario de la cordillera de los Andes, que tradicionalmente exigía un trabajo físico demoledor para ser desenterrado, se convirtió en el candidato perfecto para esta técnica sin excavación. Así nació el método de la paja, una alianza perfecta entre la biología del suelo y nuestro deseo de tener cosechas abundantes, trabajando de la manera más inteligente posible. Comencemos hablando del temido dolor de espalda, porque tradicionalmente cultivar patatas siempre ha sido sinónimo de un esfuerzo físico extremo y agotador. La imagen clásica que todos tenemos grabada en la cabeza es la del agricultor doblando el lomo sin piedad, clavando una pesada pala de metal en la tierra dura, sudando la gota gorda bajo un sol inclemente. Existe este mito profundamente arraigado en la cultura agrícola tradicional, que dice que si no sufres físicamente, la tierra jamás te dará sus frutos. Nos han hecho creer durante generaciones que el trabajo duro y destructivo es el único camino válido hacia una cosecha decente. Pero imagina por un momento una escena totalmente diferente en tu propio hogar. Imagina que tu huerto es como una cama suave, mullida y cómoda. En lugar de luchar desesperadamente contra el suelo duro, simplemente colocas tus semillas sobre él, como si las estuvieras arropando suavemente para dormir una larga siesta. Esta es la maravillosa premisa principal del método sin cavar. Al eliminar por completo la necesidad de voltear la tierra, no solo estamos salvando nuestra valiosa columna vertebral de un desgaste innecesario, sino que estamos respetando la vida del suelo. Así que despídete hoy mismo de los callos en las manos, porque vamos a cambiar las reglas del juego. Entonces, ¿qué es exactamente este famoso método de la paja del que todo el mundo empieza a hablar maravillas? Para entenderlo bien, primero debemos desmentir el mito de que las plantas necesitan estar profundamente enterradas bajo kilos de tierra pesada para poder crecer con fuerza. La realidad biológica es que las patatas solo necesitan 3 cosas muy simples: oscuridad total, humedad constante y un medio físico a través del cual sus raíces puedan expandirse sin resistencia. Aquí es donde entra en juego nuestra protagonista, la paja. Imagina la paja no como un simple desecho sin valor, sino como un escudo protector dorado y multifuncional. Cuando hablamos de paja, nos referimos a los tallos secos de cereales comunes, una vez que se les ha extraído el grano. Es un material extremadamente ligero, hueco por dentro
y fantástico para atrapar bolsas de aire. Al usar una capa gruesa de paja en lugar de tierra compacta, estamos creando un entorno maravillosamente esponjoso que simula las mejores condiciones de un suelo forestal antiguo. La paja actúa literalmente como una manta térmica de alta calidad. Regula la temperatura de manera natural y permite que el oxígeno vital circule libremente alrededor de los pequeños tubérculos que están en plena formación bajo la superficie. El siguiente gran secreto es cómo preparamos el terreno. Y te va a encantar, porque la respuesta es que casi no hacemos nada. Muchas personas creen ciegamente el mito de que hay que arar profundamente y romper todos los terrones de tierra antes de plantar cualquier cosa. Con nuestro método, el primer paso es simplemente colocar cartón común y corriente directamente sobre el césped o las malas hierbas del lugar que hayas elegido. Imagina que estás poniendo una gran alfombra marrón sobre tu jardín. Este cartón tiene una función vital. Bloquea por completo la luz del sol, sofocando y eliminando de forma natural cualquier vegetación no deseada que intente competir con nuestras patatas. No necesitas arrancar raíces ni usar productos químicos tóxicos. El cartón hace todo el trabajo sucio por ti. Con el paso de las semanas, este cartón se irá humedeciendo y descomponiendo lentamente, convirtiéndose en alimento puro para las lombrices y transformando el duro césped inferior en una tierra negra y suave. Es un proceso de compostaje en el mismo lugar de plantación. Solo asegúrate de usar cajas de cartón limpias, quitando siempre cualquier cinta adhesiva de plástico o grapas metálicas antes de ponerlas en el suelo, para mantener todo el proceso 100% orgánico y ecológico. Llegamos a la parte donde te explico cómo conseguir que todo este proceso te cueste exactamente 0 euros. Existe la creencia equivocada de que la jardinería moderna requiere comprar sacos carísimos de sustrato y fertilizantes en los centros comerciales. Pero el verdadero truco de la autosuficiencia es saber mirar a tu alrededor. La paja es frecuentemente considerada un subproducto o incluso un desecho por muchos agricultores locales o establos de caballos cercanos. Si te acercas a las afueras de tu ciudad y preguntas con amabilidad, te sorprenderá la cantidad de personas dispuestas a regalarte fardos de paja vieja o estropeada que ya no les sirve para alimentar a sus animales. Un gran ejemplo es hablar con los dueños de caballos o visitar granjas pequeñas después de la temporada de cosecha. Además, los cartones los puedes conseguir completamente gratis, pidiéndolos en tu supermercado local o en cualquier tienda de electrodomésticos, ya que ellos suelen tirarlos por docenas cada día a la basura. Al recolectar estos materiales desechados, no solo estás ahorrando mucho dinero en tu proyecto de huerto, sino que estás reciclando activamente y reduciendo la basura en tu comunidad. Estás convirtiendo el problema de otra persona en la solución perfecta para tu futura cosecha abundante. Ahora hablemos del momento crítico, la colocación de nuestras patatas semilla. Aquí es donde rompemos otro gran mito de la agricultura clásica. Normalmente, te dirían que tienes que cavar un surco profundo, colocar la semilla en el fondo y volver a tapar. En nuestro método de paja, la técnica es tan relajante que parece un juego de niños. Una vez que tienes tu suelo cubierto con los cartones limpios y bien humedecidos, simplemente vas a depositar las patatas directamente encima del cartón. Sí, has escuchado bien. Las dejas caer sobre la superficie plana. Imagina que estás colocando piezas en un tablero de ajedrez gigante. El truco está en mantener una distancia adecuada entre cada patata, aproximadamente unos 30 o 40 centímetros de separación entre ellas. Esto es fundamental porque cada una de estas semillas va a desarrollar un sistema de raíces inmenso y necesita su propio espacio personal para respirar y producir muchos tubérculos grandes. Si las pones demasiado juntas, competirán por los nutrientes y el agua, y las patatas resultantes serán muy pequeñas. Al dejarlas expuestas sobre el cartón por un breve momento, te das cuenta de lo increíblemente pacífico y limpio que es este método frente a la tradicional pelea contra el barro. Una vez que tus patatas están colocadas ordenadamente sobre el cartón, llega el momento de arroparlas con su primera manta protectora. Este es un paso visualmente muy satisfactorio.
Vas a tomar tu paja gratuita y vas a empezar a cubrir las patatas con ella. Pero atención, aquí no podemos ser tacaños. El mito común es pensar que con una ligera lluvia de paja es suficiente. Todo lo contrario. Necesitas poner una capa generosa de al menos 20 a 30 centímetros de grosor inicial. Piensa en ello como si estuvieras construyendo un gran nido de pájaro muy esponjoso sobre todo el terreno. Esta capa gruesa es absolutamente crucial por varias razones importantes. Primero, garantiza que no llegue ni un solo rayo de luz solar directa a las patatas, ya que si los tubérculos reciben luz, se vuelven de color verde y producen una toxina que los hace incomibles. Segundo, esta montaña de paja es la que va a mantener atrapada la valiosa humedad del rocío de la mañana y de las lluvias. Al principio puede parecer que estás haciendo una montaña ridículamente alta, pero debes recordar que la paja es en su mayor parte aire vacío, y con el paso de los días y las lluvias, se irá aplastando y compactando por sí sola de forma natural. Vamos a adentrarnos en la magia de la retención de agua, porque aquí es donde este método brilla con luz propia durante los meses calurosos de verano. Muchos jardineros principiantes sufren la pesadilla de tener que regar su huerto tradicional de tierra todos los días, y aún así ven cómo la tierra se agrieta y sus plantas se marchitan por el sol. El mito es que las patatas necesitan cantidades masivas de agua vertida constantemente sobre ellas. La verdad es que necesitan humedad constante, no charcos. La gruesa capa de paja actúa exactamente igual que una gigantesca esponja natural. Un ejemplo perfecto es imaginar lo que ocurre cuando levantas una gran piedra en el bosque en pleno mes de agosto. Debajo de la piedra, la tierra siempre está húmeda y fresca. La paja hace lo mismo por nuestro huerto. Cuando riegas sobre la paja, el agua se filtra suavemente hacia abajo, empapando el cartón y el suelo original. Luego, el sol intenso golpea la parte superior de la paja, pero nunca llega a tocar el suelo húmedo de abajo. Esto reduce la evaporación natural en más de un 70%. En la práctica, esto significa que vas a regar una fracción de lo que regarías normalmente, ahorrando cientos de litros de agua en la temporada. Hablemos ahora del enemigo número uno de cualquier amante de la jardinería: las temidas malas hierbas. Si alguna vez has tenido un huerto tradicional, sabes perfectamente que el deshierve es una batalla constante, agotadora e interminable que te roba los fines de semana. Existe la falsa creencia de que pasar la azada cada pocos días es una obligación inevitable del buen agricultor. Pero con el método de la paja, vamos a dejar a las malas hierbas completamente fuera de combate usando la física básica. Las semillas de las malas hierbas necesitan la luz directa del sol para germinar y crecer con fuerza. Al colocar nuestra barrera inicial de cartón grueso y coronarla con casi 30 centímetros de paja entrelazada, estamos creando un bloqueo de luz impenetrable. Imagina que es como intentar cultivar una planta dentro de un armario cerrado a oscuras. Simplemente es imposible. Por supuesto, alguna hierba extremadamente terca podría intentar asomar tímidamente la cabeza a través de la paja, pero como no está anclada en tierra dura, sino simplemente apoyada entre tallos secos, puedes sacarla suavemente con 2 dedos y sin hacer el menor esfuerzo. Esto transforma el mantenimiento del huerto de una tarea esclava a un paseo sumamente agradable. Mientras tú estás descansando y disfrutando de tu tiempo libre, bajo esa gruesa capa de mantillo amarillo está ocurriendo una verdadera fiesta biológica silenciosa. Uno de los mayores errores de la agricultura con maquinaria pesada es tratar al suelo como si fuera un material inerte y muerto. El suelo vivo es el mayor secreto para triplicar tus cosechas. Al no cavar y mantener la tierra cubierta y húmeda gracias al cartón y la paja, creamos el paraíso absoluto para las lombrices de tierra. Estas pequeñas maravillas son tus obreros agrícolas gratuitos, que trabajan 24 horas al día sin pedir nada a cambio. Ellas suben a la superficie oscura, se alimentan del cartón húmedo y de la paja que comienza a pudrirse, y luego bajan a las profundidades, creando cientos de pequeños túneles que oxigenan el terreno a la perfección.
Imagina que tienes un equipo de arado microscópico trabajando bajo la superficie de manera constante. Además, los excrementos de estas lombrices, conocidos como humus, son posiblemente el fertilizante natural más potente y equilibrado que existe en el planeta. Gracias a este ejército invisible, la tierra debajo de tus patatas se vuelve cada semana más rica, negra y nutritiva, sin que tú tengas que mover ni un solo dedo. La regulación térmica es otro superpoder oculto de la paja que la mayoría de los cultivadores ignoran por completo. Las patatas son plantas algo caprichosas con el clima. Odian el frío extremo que congela sus brotes tiernos, pero también detestan el calor abrasador del verano que frena el desarrollo del tubérculo. El mito tradicional dice que simplemente debes cruzar los dedos y rezar para que el clima sea amable contigo. Pero nuestra capa de paja funciona exactamente como un termo de alta calidad para el café. Imagina cómo un buen termo mantiene tu bebida caliente en invierno y fría en verano. La paja aísla la zona de las raíces de las temperaturas extremas del exterior. Durante las frescas madrugadas de la primavera, cuando hay peligro de heladas repentinas, la descomposición de la parte inferior de la paja genera un ligero y constante calor que protege los brotes de congelarse. Por el contrario, en los días más tórridos de julio o agosto, la superficie de la paja refleja la luz del sol, manteniendo las raíces de las patatas en una sombra profunda y fresca, a una temperatura ideal. Este confort térmico constante es una de las razones principales por las que la planta crece tan rápido y produce patatas mucho más grandes. A medida que pasan las semanas, vas a notar algo maravilloso. De entre la paja seca empezarán a asomar hermosos brotes verdes y hojas vibrantes buscando el sol. Es un momento verdaderamente emocionante. Pero aquí no termina nuestro trabajo, aunque sigue siendo extremadamente fácil. Según la planta de patata va creciendo y ganando altura, necesitamos ir añadiendo más capas de paja alrededor del tallo. Esto es lo que, en la agricultura tradicional, se conoce como aporcar, que consiste en acumular pesados montones de tierra alrededor de la base de la planta usando una azada grande. Nuestro método reemplaza ese trabajo agotador por la simple acción de esparcir brazados ligeros de paja nueva. Debemos ir tapando el tallo, dejando siempre expuestas solo las hojas superiores. ¿Por qué hacemos esto continuamente? Porque las patatas nuevas no crecen en las raíces profundas, sino que brotan de estolones a lo largo del tallo enterrado. Imagina que el tallo es un ascensor. Cuanta más parte del ascensor mantengamos a oscuras bajo la paja, más pisos de patatas se formarán a lo largo del mismo. Al ir añadiendo capas de paja fresca poco a poco, estamos multiplicando literalmente el espacio físico donde la planta puede crear tubérculos completamente nuevos. Hablemos de la alimentación de nuestras plantas y de cómo la paja se convierte en un banquete nutricional continuo y a coste cero. Existe el mito extendido por la industria química de que sin abonos artificiales caros, comprados en botellas de plástico, tus plantas no crecerán vigorosas. Esto es absolutamente falso cuando trabajas con la naturaleza. La gruesa capa de paja que hemos colocado no es solo una barrera física, es materia orgánica en lenta pero constante descomposición. Es un proceso mágico. Las capas más bajas de paja, las que tocan la humedad del suelo y el cartón, comienzan a pudrirse gracias a los millones de hongos y bacterias beneficiosas. Al descomponerse, este material va liberando lentamente nitrógeno, potasio y trazas de minerales vitales directamente hacia las raíces hambrientas de nuestras patatas. Examina que la paja es como una píldora de vitaminas de liberación prolongada que alimenta a tus plantas un poquito cada día durante toda la temporada. Este sistema asegura que las patatas nunca sufran ni excesos ni carencias de nutrientes, logrando un crecimiento continuo y muy equilibrado, lo que se traduce directamente en un sabor final del producto muchísimo más intenso y natural que el de cualquier patata del supermercado. La prevención de plagas y enfermedades es un punto donde el método de la paja vuelve a dejarnos con la boca abierta. Uno de los mayores terrores de cultivar patatas es la temida enfermedad del mildiu,
un hongo devastador que destruye las hojas y pudre los tubérculos en cuestión de días. El mito popular asume que tarde o temprano tendrás que rociar tus plantas con fungicidas tóxicos o cobre para salvarlas. Sin embargo, la ciencia detrás de la paja nos ayuda enormemente. El hongo del mildiu suele vivir en el suelo desnudo y cuando llueve fuerte, las gotas salpican barro infectado hacia las hojas inferiores de la planta, iniciando la enfermedad. Con nuestra gran alfombra de mantillo, eliminamos por completo el salpicado de barro. Imagina que le has puesto un chubasquero limpio al suelo de tu huerto. Cuando llueve sobre la paja, el agua entra suavemente, pero nada salta hacia arriba. Además, algunos estudios sugieren que la textura irregular y espinosa de la paja resulta muy incómoda para ciertos insectos rastreros y escarabajos que intentan llegar a la base de la planta, actuando como una sutil barrera física que disuade a las plagas, sin necesidad de usar ni una sola gota de veneno químico. Un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que resulta sumamente gratificante, es la maravillosa estética de un huerto sin excavación cubierto de paja. Olvídate del mito de que un huerto productivo tiene que verse como un campo de batalla lleno de barro, surcos caóticos y charcos sucios. Cuando aplicas el método de la paja, tu área de cultivo se transforma instantáneamente. Todo el suelo queda cubierto por un manto de color amarillo dorado y muy limpio, creando un contraste visual absolutamente precioso con el verde intenso de las hojas vigorosas de las plantas de patata asomando por encima. Imagina que en lugar de un trozo de tierra de aspecto descuidado en tu patio trasero, tienes un área ordenada, transitable, donde incluso puedes caminar descalzo sin mancharte de lodo, ni siquiera después de un día de intensa lluvia. Esta limpieza no es solo estética. Significa que no arrastrarás barro pegajoso en tus zapatos hacia el interior de tu casa cada vez que salgas a revisar cómo van creciendo tus futuras cosechas. Transforma la experiencia de la agricultura doméstica en una actividad elegante y limpia, perfecta para cualquier persona sin importar dónde viva. El impacto medioambiental positivo de usar esta técnica es simplemente descomunal, y es algo de lo que puedes sentirte verdaderamente orgulloso. A menudo no pensamos en cómo nuestras pequeñas acciones en el jardín afectan al clima global. El mito destructivo es que labrar la tierra es una práctica inofensiva. La impactante realidad es que cuando damos la vuelta a la tierra con palas o maquinaria rotativa, exponemos el carbono atrapado bajo tierra al oxígeno del aire, convirtiéndolo instantáneamente en dióxido de carbono que sube a la atmósfera, contribuyendo directamente al calentamiento global. Al adoptar el método de mantillo y nunca romper el suelo, tú estás secuestrando y guardando carbono bajo tierra de forma segura. Además, al utilizar materiales reciclados como los cartones de embalaje y la paja desechada por otros, estás evitando que estos recursos valiosos terminen pudriéndose sin propósito en un vertedero municipal. Imagina tu pequeño huerto de patatas no solo como una fábrica de alimentos sanos y gratuitos para tu familia, sino como un pequeño sumidero de carbono casero que está ayudando activamente a sanar el planeta, respetando los ciclos naturales del agua y protegiendo la biodiversidad a nivel microscópico en cada centímetro de tu tierra. Y por fin, llegamos al momento más emocionante, divertido y gratificante de toda la temporada: el mágico día de la cosecha. Si has cultivado patatas de la forma antigua, sabes que cosecharlas implica sudar mucho clavando una horca o una pala a ciegas, con el terror constante de pinchar y partir por la mitad tus preciosas patatas enterradas. Es un trabajo duro y muy estresante. Con el método de la paja, todo ese sufrimiento desaparece por arte de magia. Cuando las hojas verdes de la planta se marchitan y se vuelven amarillas al final del verano, sabes que es la hora. No necesitas ni una sola herramienta metálica. Imagina que estás abriendo un regalo de cumpleaños gigante. Simplemente te acercas, usas tus propias manos limpias para apartar la paja suave hacia un lado, como si retiraras una manta ligera de la cama, y ahí están.
Docenas de patatas enormes, brillantes y perfectas, descansando amontonadas justo en la superficie, encima del antiguo cartón, esperando tranquilamente a que las recojas una a una. Es una experiencia tan fácil y fascinante que incluso los niños más pequeños pueden participar libremente sin correr ningún riesgo de lastimarse con herramientas pesadas. Hablemos de la sorprendente calidad del producto final y de por qué este método te entrega las mejores patatas que jamás vas a probar en tu vida. Un problema muy común con las patatas cultivadas bajo tierra pesada es que salen completamente cubiertas de barro espeso e incrustado. Hay un mito ridículo que dice que las patatas sucias y deformes son simplemente más rústicas y naturales. Pero con nuestra técnica de paja, la diferencia es abismal. Al formarse y crecer rodeadas únicamente de aire limpio, paja seca y suave, los tubérculos no tienen que luchar contra piedras duras o terrones de arcilla pesada. Como resultado directo de esta libertad total de crecimiento, las patatas salen con una forma ovalada casi perfecta, desarrollando una piel inmaculadamente lisa, sin manchas raras, abolladuras, rasguños ni costras feas. Y lo más impactante de todo, salen limpias. Imagina poder recoger tu propia cosecha del huerto y llevarla directamente a la mesa de tu cocina sin tener que pasar 20 minutos frotando tierra negra incrustada en un fregadero lleno de agua. Solo necesitan un pequeñísimo y rápido enjuague bajo el grifo y están 100% listas para la olla o el horno. Pero la gran pregunta que todos se hacen es, ¿realmente puedo triplicar mi cosecha con este sistema tan simple? La respuesta rotunda es sí, y el motivo científico es fascinante. Rompamos el gran mito de que el volumen de la cosecha depende únicamente del tipo de semilla que compres. La realidad es que el rendimiento depende casi por completo del estrés que sufra la planta durante su etapa de máximo crecimiento. En un huerto de tierra tradicional, a medida que la patata intenta expandirse bajo la superficie, se topa rápidamente con tierra que se vuelve cada vez más dura y compacta, como una roca, por la falta de lluvia. Esto frena en seco su crecimiento por pura resistencia física. Imagina intentar inflar un globo fuerte dentro de una caja de madera pequeña. Simplemente no se puede expandir más. Sin embargo, bajo la gruesa capa de paja libre de peso, los tubérculos no encuentran absolutamente ninguna resistencia física. Tienen un espacio inmenso, suelto, aireado y constantemente húmedo para crecer libres. Esta falta total de resistencia física, sumada a la temperatura perfecta y los nutrientes constantes de la paja podrida, permite a cada semilla desarrollar no solo patatas muchísimo más grandes, sino multiplicar de forma espectacular la cantidad de patatas por cada planta individual. Una vez terminara la gran recolección y con tus cestas desbordando de comida deliciosa, la magia de este método todavía no ha terminado de sorprenderte. Cualquiera pensaría que el ciclo acabó, pero la forma en que este sistema prepara el futuro es brillante. En la agricultura agresiva tradicional, después de arrancar las patatas, te queda un terreno desolado, con la tierra pisoteada, reseca, agrietada y completamente agotada de sus nutrientes vitales, requiriendo meses de costosos abonos para recuperarse. Pero fíjate en lo que ocurre aquí. Una vez que has recogido la última de tus patatas limpias, todo lo que tienes que hacer es dejar la paja usada exactamente donde está, en el mismo sitio. Esa gruesa capa de material orgánico a medio pudrir y los restos húmedos del cartón viejo van a continuar su maravilloso proceso de descomposición natural durante todo el invierno, protegidos del frío. Fijina que has dejado funcionando una fábrica de compost automatizada y gratuita. Cuando regrese la ansiada primavera y apartes los restos de esa paja antigua, no encontrarás un suelo duro y muerto, sino la tierra más rica, negra, viva y espectacularmente suelta que jamás hayas visto en tu jardín, rebosante de energía y vida microscópica. Y así es como llegamos al último paso. ¿Cómo puedes escalar este increíble sistema a cualquier tamaño, demostrando que la jardinería inteligente no tiene fronteras? Existe el mito limitante de que estas técnicas raras solo funcionan en rincones minúsculos o pequeños experimentos de patio trasero.
La maravilla absoluta del método de la paja sin cavar es que es infinitamente escalable. Tanto si tienes un modesto balcón en la ciudad y quieres hacerlo dentro de un cajón de madera viejo, como si posees media hectárea de terreno abandonado en el campo. El esfuerzo físico requerido para preparar 10 metros cuadrados es prácticamente idéntico en dificultad al de preparar 100 metros cuadrados. Conseguir cartón, esparcir semillas y arrojar paja por encima. Al dejar un suelo increíblemente enriquecido para el próximo año, puedes establecer un sistema perfecto de rotación de cultivos. Imagina plantar preciosos y jugosos tomates o enormes calabazas al año siguiente, exactamente en el mismo sitio enriquecido por la paja, mientras mueves tu nueva cosecha de patatas a una zona diferente llena de malas hierbas, para que el cartón haga su magia destructiva allí. Has creado un motor perpetuo de fertilidad y abundancia para tu hogar, sin gastar dinero y cuidando de tu salud. Y ahí lo tienes, el giro de guión definitivo en el mundo de la agricultura. Hemos desmontado pieza por pieza el gran mito de que para cosechar hay que romperse la espalda cavando. Has descubierto cómo la simple combinación de cartón reciclado y fardos de paja gratuita crea un entorno perfecto, una incubadora natural que bloquea las malas hierbas, atrapa la humedad vital, alimenta de forma automática a tus plantas a través de lombrices felices, y lo más impresionante de todo, te regala tubérculos gigantes y totalmente limpios que solo tienes que recoger con tus propias manos. Las consecuencias de usar este método son asombrosas. No solo triplicarás tu cosecha ahorrando agua y dinero, sino que transformarás la peor tierra de tu terreno en un compost negro y rico para el año siguiente. Es la victoria absoluta de la inteligencia natural frente a la fuerza bruta. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y aprender con nosotros. Si esta idea ha hecho estallar tu mente y estás deseando probarla, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Dale un gigantesco me gusta para que el algoritmo nos ayude a difundir este secreto. Y déjame preguntarte algo importante para que me respondas en los comentarios. ¿Cuál es esa verdura que siempre has querido cultivar, pero te daba miedo que fuera demasiado difícil?